qué importancia ha tenido la estación hidrobiológica que tiene en la historia de las ciencias marinas en la Argentina, en la historia de la evolución de las ciencias marinas. La historia de la ciencia de la biología marina en Argentina, la estación hidrobiológica, es fundamental, más de lo que se supone, porque fue la primera estación de biología marina que se fundó en toda Sudamérica. Los chilenos muchas veces hacen la propaganda de que Montemar, la estación de Montemar, cerca de Viña del Mar, es la primera de Sudamérica, y no, le anteceden más de 10, 12 años la estación de biología marina o la estación hidrobiológica de Puerto Pequeño. Con la estación hidrobiológica de Puerto Pequeño por primera vez se tuvo un laboratorio fijo para estudiar animales marinos. Y a pesar de su modestia, de su falta de recursos totales, nunca hemos tenido un presupuesto propio. Se han hecho trabajos muy interesantes y la estación hidrobiológica puede vanagloriarse de tener varios primeros. Por ejemplo, los primeros estudios de desarrollo embriológico de un animal marino se hicieron en la estación hidrobiológica, que lo hizo la profesora Bernasconi hace muchos años. El primer estudio de fecundación in vitro de huevo de equinodermo y los primeros estados de desarrollo, que colaboraron con ella, o colaboró con ella, sobre todo un ex científico del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, ahora en Estados Unidos, de hace casi 50 años, que es Juan José Parodiz. Es el primer catálogo regional de animales marinos, es el de la estación hidrobiológica, hecho por Carcelles, sobre los moluscos. Se hicieron el primer catálogo también pequeño de peces que se hizo en la Argentina de un punto determinado, también es de la estación de Quequén, de la estación hidrobiológica. ¿Esto más o menos en qué años se hicieron todos estos trabajos? El caso de Bernasconi tendría que buscar los datos. Tengo los datos en alguna parte, pero debe haber sido por el año 37, 38, quizá algo así. El otro fue un catálogo, si mal no recuerdo, de Marini, que entonces era director de pesca de la Nación. Además, se hicieron los primeros estudios en la estación hidrobiológica de Puerto Quequén de ataques de animales marinos a maderas sumergidas, los llamados teredos. Y para eso colaboramos con una especialista norteamericana. Nosotros colocábamos madera ella había pensado mandarnos maderas que se usan en Estados Unidos. Nosotros preferimos usar las maderas que se usan en la industria naval en Argentina. Entonces poníamos paneles a dos profundidades distintas y se sacaban en 1, 2 y 3 meses para ver el grado de ataque y el tiempo en que se llegaba a una destrucción relativamente importante de la madera. Así que ese estudio también fue bastante importante y precedió a uno que se hizo en Mar del Plata. Además, en la estación hidrobiológica se hicieron los primeros estudios de contenidos estomacales de estrella de mar y se iniciaron los estudios de plancton marino en la Argentina. No el inicio total, porque antes había habido unos estudios de Frengueli, que era entonces director del Museo de la Plata, pero él no se ocupó más que de un grupo de diatomeas y en forma esporádica. El interés mayor de Frengueli no era la biología marina. Entonces los primeros estudios que se hicieron en el país de
plancton marino fue en la estación hidrológica de Puerto Pequeño. Hoy, en mi especialidad, en algunos grupos de plancton, prácticamente se descubrieron todas las especies que están citadas actualmente para aguas argentinas. E incluso se hicieron ahí las de aguas antárticas. Así que después hemos tenido visitas de muchas personas, han venido a estudiar la estación hidrológica, un especialista norteamericano que estudió con el Dr. Walter Coy, estuvo haciendo observaciones de foraminíferos, estuvo conmigo un brasileño que se ocupaba de fitoplancton como indicador de aguas contaminadas en el Río de Janeiro, y así otros especialistas que trabajaron en la estación hidrológica o en contacto con la estación hidrológica. De manera que en forma muy apretada se puede decir que la estación hidrológica ha tenido importancia grande. En cuanto al personal del museo que venía siempre, se han hecho una serie de estudios en la estación hidrológica. Actualmente se están haciendo los de ustedes de peces, se hicieron de los mamíferos marinos, licenciado Corcuera, con otras personas, con sus colaboradores. Se hicieron observaciones de aves, también, colecciones de animales bastante grandes, algunos se han encontrado los primeros ejemplares, en algunos casos los primeros ejemplares de ciertas especies se encontraron por el trabajo continuo de la estación hidrológica. Además, en la estación hidrológica se hicieron los primeros estudios, o intentamos hacer, o hicimos parte de los primeros estudios que establecían la ecología de ciertos animales marinos. Por ejemplo, fuimos nosotros, es decir, en la estación hidrológica, los primeros que establecimos una correlación entre la aparición de la anchovita con la temperatura de agua. Se hizo el primer esquema racional de corrientes marinas en la Argentina, de indicadores biológicos de distintos tipos. Las primeras indicaciones que aparecieron sobre islotes de agua de un tipo aislados en otros tipos de agua. Así que hay una serie de contribuciones importantes. Y eso se aumenta si se considera que el gasto que ha tenido el Estado para hacer todo eso, conseguir todo eso, fue prácticamente cero. Sobre mareas rojas también han tenido... Sí, ciertos estudios han hecho... Sí, sobre ese fenómeno especial que se llaman, no muy a mi gusto, mareas rojas, porque no tiene nada que ver con mareas y a veces no son rojas, pero de toxicidad en moluscos provocados por organismos del plancton, la Argentina ha sido líder mundial. La única monografía mundial que hay sobre los organismos principales, el principal género de organismos productores de toxinas muy importantes, se hicieron en la estación hidrológica de Puerto Pequeño. Y además hemos evacuado una cantidad de consultas de especialistas de todo el mundo, que van desde la Unión Soviética, Estados Unidos, Filipinas, países de Asia, de Europa, casi todos los países europeos han consultado sobre temas afines a eso. Así que es una tarea muy importante y podemos decir que si se conoce la localidad de Quequén y Necochea en el exterior, son por los trabajos de la estación hidrológica de Puerto Pequeño. Muy bien. Bueno, y también le queríamos preguntar su opinión acerca del estado actual de la pesca en la Argentina. Bueno, recientemente ha publicado un artículo en la revista del Centro Naval. Del Centro Naval, Boletín del Centro Naval, efectivamente. Revela
Mi preocupación, que viene desde hace muchos años, quiero aclarar que hace más de 40 años yo fui quizá el único que afirmó que el mar argentino no es de una enorme producción pesquera. Es un mar, por lo que se ve por el plancton, de producción mediana o mediocre. Pero dada su extensión, es una riqueza importante. Hoy día la pesca produce más que la ganadería como valores de exportación, pero se corre el peligro de, si no se hacen excelentes estudios de biología marina, de agotar y destruir el stock pesquero. Mi preocupación reside en que hoy hay excelentes estudios de biología en pesquera, excelentes estudios, mucha gente estudiando pesquerías, animales mariscos que se consumen, que representan un valor grande en el país, pero la política pesquera no va acompañando esos estudios. Es decir, se está independizando la política pesquera de lo que es básico, que es el estudio biológico del mar argentino. Biológico y oceanográfico también, física, oceanografía física. Siempre he sostenido hace muchos años que el mar argentino puede dar, no sabemos exactamente cuánto puede dar. Va a pasar todavía bastante tiempo antes que sepamos. Dejando el mar evolucionando, las poblaciones pesqueras y de mariscos evolucionando sanamente, no sabemos cuánto puede rendir, es decir, lo que llaman los especialistas en pesca un rendimiento sostenido, un rendimiento máximo sostenido o sostenible. Pero posiblemente no pase de 1,5 millones de toneladas. Eso es mi opinión, pero puede ser corregido en más o en menos, pero posiblemente el valor no debe andar muy lejos de eso. Se está llegando a cuánto actualmente, a 1 millón, debe andar cerca de 900. 1.900.000. 900.000. Creo que sí. Sí, por ahí anda cerca, ahí vamos acercándonos al 1 millón. Pero esas son las cifras oficiales. Hay que agregar una cantidad de cifras de destrucción de peces, a veces de pesca que se obtiene y se comercializa, y otras veces lamentablemente de productos que se inutilizan y se pierden. Entonces la destrucción debe haber pasado ya, para muchas especies, el valor máximo sostenible. Lo vemos que en el pez demersal de más comercialización, que es la merluza, que cuando el INIDEP sostiene, para el año 73, por ejemplo, creo que fijó el máximo prudentemente obtenible en 350.000 toneladas anuales para el 93. Sin embargo, se pescó casi 500.000 toneladas. Es decir, que esa diferencia entre el máximo permisible o prudentemente sostenible y la pesca real, hay una cifra negativa de suma importancia. Entonces, siguiendo esa política, vamos a la destrucción de la pesquería argentina. Mi opinión en este momento es muy mala. En el caso del calamar, por ejemplo, se anduvo muy cerca hace 2 años de la extinción de casi todo el stock de calamar. Y de peces hay probablemente varias especies, de eso usted conoce más que yo, varias especies que deben estar ya sobrepasando la cifra prudente de pesca. Es decir, que ya se debe estar en sobrepesca. En muchos países se ha producido el desastre de la destrucción del stock pesquero. Hace más de 25 años
Perú tuvo el derrumbe de las pesquerías más grandes del mundo por una combinación de fenómenos naturales y sobrepesca. Y hasta ahora la recuperación peruana, es decir, 25 años, es muy escasa. Se ha recuperado, pero muy lejos de llegar a las cifras primitivas. Canadá acaba de derrumbarse, las pesquerías canadienses acaban de derrumbarse y se está en el 0,6% de la producción de hace 30 años en pesca de Canadá. Su recuperación no es previsible, en menos de 20 años sí se recupera. Y la Argentina puede correr a ese desastre si no se toman medidas de corrección inmediatas. Bueno, No sé si gracias. quieres agregar algo más. No, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por nosotros. Cerramos.